Ya vimos lo que es el dominio y la imagen de una función. Sabemos que el dominio es el conjunto de salida de una función, todos los valores a los cuales vamos a poder aplicar la fórmula. Imagen es a dónde llegan las flechas, ¿no? Cuando habíamos establecido de forma teórica lo que era una función, ¿no? Que salía de un conjunto A e iba a un conjunto B, el A era el dominio, tenía el conjunto A tenía ciertos elementos, F lo que hacía era asignarlos, y a cada uno de los elementos de A le llegaba a algún punto de B, algún elemento de B. Esos elementos que llegaban, porque había ciertos elementos a los que por ahí no llegaba ninguna flecha, pero a los que llegaban flechas, ese subconjunto era la imagen de F y esto era el dominio de F. Lo que nos va a ocurrir es que nosotros ahora podemos escribir la forma de ecuación de la función y decidir cuál es el dominio, a qué valores vamos a poder aplicarle la ecuación y a dónde va a llegar. Por ejemplo, si queremos encontrar el dominio y la imagen de, por ejemplo, f de x igual menos x cuadrado. Bueno, menos x cuadrado está definido para cualquier número real. Eso significa que nosotros podemos hacer estas operaciones para cualquier número. No importa si es el 0, el 1, el 1.000.000, el menos 1.000.000. Para todos los números no tenemos ningún problema. Por lo que el dominio de esta f es todos los reales. ¿Qué hay de la imagen? Bueno, para la imagen es a dónde llegan todos estos números que salen. Todos los números reales salen. ¿A qué conjunto llegan? Bueno, nosotros sabemos que cuando nosotros tomamos eh, un número cualquiera, elevarlo al cuadrado nos da positivo. Por lo que podría ser un análisis paralelo de qué pasa con f de x igual a x cuadrado. También el dominio obviamente de este es R. Ahora, ¿qué pasa con la imagen de esta otra f? Vamos a llamarla f2, nada más para diferenciarla de aquella. Bueno, cuando nosotros elevamos un número positivo, nos da otro número positivo, y esto pasa con todos los números positivos. Con los negativos lo que pasa es que elevarlo al cuadrado nos da un número positivo, y esto nos va a dar todos los números positivos, porque esto cada vez va siendo más grande. Nosotros tomamos el 1, lo elevo al cuadrado, el 2 lo elevo al cuadrado y nos da 4. Y cada vez que tomemos un número, nos va a dar otro número más grande y así hacia el infinito. Por los positivos hace eso, por los negativos hace lo mismo, pero devolviéndonos un número positivo. Ponemos un número negativo acá y nos devuelve un número positivo. En definitiva, no importa qué número pongamos del dominio, siempre nos da números positivos desde el 0 hasta los positivos. Por lo tanto, el 0 incluido, y voy a poner más infinito para expresar que llega a todos los positivos. A los negativos no. No hay ninguna forma de que yo pueda llegar a un negativo elevando al cuadrado a un número. Así que la imagen de esto es del 0 a más infinito. Bueno, habiendo hecho este análisis podemos retornar a menos x cuadrado, donde lo que va a pasar es lo contrario. Siempre yo voy a tener un número positivo solo por x cuadrado, pero ponerle el menos hace que todo esto se convierta en negativo. Por lo tanto, lo que voy a tener es exactamente al revés, de menos infinito a 0. Por supuesto que este fue el análisis directamente viendo la función, pero uno lo que puede hacer siempre es graficarlo, ¿no? Acá conviene graficar el eje más arriba porque es una función que vale 0 y luego es una parábola dada vuelta, ¿no? Y al graficarlo lo que vemos es justamente el dominio es toda la recta. Yo puedo agarrar cualquier elemento x de la recta y para él puedo ejecutar la función, ¿no? Resolver esto y que me dé un número. Lo otro que vemos es que la imagen va a ser menos infinito 0, o sea, siempre me van a dar números del 0 hacia arriba y no va a faltar ninguno, ¿no? Eso es algo que vamos a ver más adelante, que no va a faltar ninguno, tiene que ver con que es una función continua, es decir, esto no se corta nunca.
cuando graficamos la función, nosotros sabemos que sigue, sigue, sigue y nunca hay una parte donde se corta y sigue así, o que hace así, hay un punto y sigue. Ese tipo de cosas no pasan. Por lo tanto, sabemos que es exactamente todo el intervalo. Para cada uno de los puntos de x hay una asignación y que va a valer para todos. Desde el 0 hacia el menos infinito, obviamente del eje y. Veamos otro ejemplo. F de x va a ser una función partida. Va a ser x más 1 si x está entre menos 1 y 0. Y va a ser x si x está entre 0, incluido el 0, y 1. ¿Bien? Entonces, otra vez, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es la imagen? Bueno, lo bueno del dominio es que esto ya nos está diciendo dónde voy a poder hacer funcionar esta función. Vale la redundancia. Me está diciendo, la función la podés hacer entre menos 1 y 0 y entre 0 y 1. Eso es lo que es lo bueno de tener la función partida. Ya te viene con el manual de instrucciones de dónde podés operar con esta función o hacer la fórmula. Entonces, tenemos que unir estos dos intervalos. Eso lo que nos da es que el dominio de f es, vamos a tomar como la unión de intervalos, pero en realidad no vamos a unir nada porque todo esto está unido, no es que se corta, vamos a dibujar la recta. El 0 está por acá, entonces me está diciendo el menos 1 sin incluir, hasta el 0 sin incluir, y luego el 0 incluido hasta el 1 sin incluir. En definitiva tengo desde el menos 1 sin incluir hasta el 1 sin incluir. O sea que mi dominio es el intervalo menos 1, 1 abierto. Bueno, ¿qué ocurre con la imagen? Vamos a hacer un análisis de la imagen sin ver el gráfico. Después vemos el gráfico y confirmamos todo el análisis que hicimos. Pero no es muy complicado. Podemos tomar por separado lo que va a ocurrir en cada caso. Lo primero que tenemos es x más 1 y x ya sabemos que son rectas. De hecho, son rectas con pendiente positiva, por lo tanto son rectas crecientes. De modo que, eh, además, agreguémosle que sabemos que vamos a tomar un intervalo nada más en cada uno. Entonces, ¿qué pasa con x más 1 y qué pasa con x? Vamos a separarlo en los dos casos y después uniremos las imágenes. Bueno, en el caso de x más 1, está yendo de menos 1 a 0. ¿Cuánto vale? Vamos a hacer el análisis acá abajo. ¿Cuánto vale? Voy a poner f de menos 1. F de menos 1 en realidad no se puede hacer porque no está definido. Pero lo voy a hacer nada más para tomar desde dónde está mi borde. Si yo pudiera hacer f de menos 1, acá yo tendría que es menos 1 más 1 que es 0. ¿No? Voy a poner un tilde para aclarar que no es exactamente esta f no me permite evaluar el menos 1. Y tampoco me permite evaluar en 0. La que sí me permite es esta de acá abajo, es esta parte. Pero si yo haría f de 0 con x más 1, me daría 0 más 1 que es 1. Por otro lado, yo sí sé f de 0, la puedo evaluar acá. F de 0 es simplemente 0 y f de 1, otra vez f de 1 no lo puedo hacer porque no está, pero igual quiero saber, esto tiene que ver con el concepto de límite, hacia dónde se acerca, hacia dónde está yendo. Bueno, es 1. ¿Esto qué nos dice entonces? Voy a aprovechar que tenemos acá este gráfico, ¿no? Y simplemente le voy a agregar una recta que sea el eje Y. Entonces, lo que nos dice es f, si existiera f de la menos 1, que no lo tenemos, sería 0, ¿no? Lo cual eso me dice, ok, yo no sé cuánto vale en 0, pero apenas te moves un poquitito, sabemos cómo son las rectas,
y va a estar en un lugar muy aproximado al 0, ¿no? Y sabemos que en 0 tampoco está definida, pero en 0 valdría 1, pongamos el 1 por acá. No sabemos cuánto vale el 1, pero un cachito antes de llegar al 1 sí sabemos. Entonces sabemos un cachito antes de llegar al menos 1 y un cachito antes de llegar en x al 0. O sea, sabemos que hay una recta que hace esto. No sabemos cuánto vale menos 1, no sabemos cuánto vale en 0, pero sabemos entre medio que hace esto, que es el dato que me servía y por eso hice estas evaluaciones. Porque esas evaluaciones las puedo hacer porque sé que esto es una recta, sé cómo es su comportamiento más allá de los límites. ¿Qué pasa ahora con la otra parte? La otra parte, yo sé que no había dicho que iba a graficar, pero me parece que así queda mucho más claro. La otra parte, acá sí puede evaluar en 0. La función me está diciendo que vale en 0 vale 0, ¿ok? En 0 vale 0. Y si llegara a 1, valdría 1. Voy a poner un agujero simplificando, que significa que en 1 no está definida. Entonces, ¿y dónde más tengo un agujero? Tengo un agujero acá y tengo un agujero acá. Entonces, en base a esto, podemos ya empezar a ver cuál es la imagen. Lo que podemos ver es que yo, ok, en menos 1 valdría 0, pero sabemos que, por lo menos en esta primera parte, el 0 no está, pero del 0 hasta lo que está antes del 1, porque el 1 tampoco está en la imagen. Sabemos que por parte de la parte de arriba de f, ¿no? Voy a llamar eso f1, la parte de f1, la imagen de f1 es el 0, ¿no? Menos 1 abierto. O sea, estamos pensando siempre la imagen sobre el eje Y, arranca casi en altura 0 y llega a altura casi, no menos 1, 1 positivo. Eso es cuenta por parte de lo que llamé F1, que es la parte de arriba con estas condiciones. La parte que voy a llamar F2, que es la parte de esta que está acá abajo, ahora lo que hay que hacer es, bueno, en 0 vale 0, el 0 está incluido. Y luego subimos y llega hasta, otra vez, no llega al 1, llega hasta casi el 1. ¿Qué quiero decir con eso? Que es el intervalo 0 cerrado porque el 0 está, y después llega hasta el 1 abierto. En definitiva va a ser la unión de los dos intervalos, porque lo que a mí me importa es tomar el conjunto al cual están llegando, el total. No me importa si se repiten. Entonces, este 0, vamos a sacarle el más para no confundir, el 0,1 está incluido en el 0,1 semiabierto, por lo tanto la unión va a ser esta, o sea que la imagen es el 0,1 semiabierto. O sea, en estos casos conviene graficar, pero uno ya se puede ir haciendo la idea viendo cómo son las ecuaciones, cómo está distribuida la función partida. Y esta idea de graficar es los puntos que no están es nada más para ver qué sucede justo cuando uno se corre un poquitito, y con poquitito me refiero a algo que tiene que ver con límite, que es el infinitesimal, correrse un poquitito. Si uno pudiera correrse un poquitito, entonces sabe que va a estar muy cerca del 0 y sabe que va a estar muy cerca de 1. ¿Por qué uno sabe que va a estar cerca del 0 y cerca del 1 en estos dos casos? Uno lo sabe porque sabe que esto es una recta y sabe cómo se comporta la recta. Entonces, eso es clave, ¿no? O sea, yo tengo una recta, si yo no sé cuánto vale en un punto la recta, pero tengo la fórmula de la recta, lo que sé es cómo se va a comportar no solo antes, sino después, solo por el hecho de que sé que es una recta. Y eso es importante, tiene que ver con todos los conceptos de límite y continuidad, pero uno ya va tanteando desde estos ejemplos cómo van a ser todas esas cuestiones que son centrales al cálculo.